Hola, ¿qué tal, estimados suscriptores? Bienvenidos a otro video más de su canal El Gen Científico. En este nuevo video vamos a hablar sobre la nomenclatura de los hidróxidos. En el video anterior hablamos sobre cómo asignarles el nombre a los óxidos y también vimos los fundamentos de las tres nomenclaturas, de la UPAC, la stock y la tradicional. Si todavía no has visto el video, te voy a dejar el link en la descripción o puedes darle clic al enlace que está apareciendo en la parte de arriba. Sin más que agregar, comencemos. Para poder formular a los hidróxidos, debemos de conocer su estructura química. Estos hidróxidos deben de llevar un metal siempre del lado izquierdo y deben de ir acompañados por un grupo OH. Cuando nosotros observemos esa estructura, estaremos en presencia de un hidróxido. Asignemos entonces los nombres que le corresponderían a este compuesto con las tres nomenclaturas, tanto de la UPAC o sistemática, con la stock y la tradicional. ¿Okay? Lo primero que tenemos que hacer, como lo habíamos mencionado en el video anterior, debemos de identificar su función química. Ya sabemos que estamos analizando a los hidróxidos. ¿Cómo sé que es un hidróxido? Hay un metal, que es el calcio, del lado izquierdo, y está acompañado de grupos OH. Por lo tanto, la función química para este compuesto, pues ya sabemos que es un hidróxido. Si todavía no sabes cómo identificar funciones químicas, puedes ver el video dando clic al enlace que aparece en la parte de arriba o también en la descripción te dejaré el enlace. Segundo paso, ya identificamos que es una función, que la función química de este compuesto es un hidróxido. El segundo paso será asignar los números de oxidación. Para asignar números de oxidación existen una serie de reglas que también hicimos un video exclusivo de números de oxidación, los cuales puedes ver en el link que está apareciendo en la parte de arriba o puedes encontrar el link también en la descripción del video. Una regla de los números de oxidación nos indica que como el calcio está en la columna número 2 o en la familia número 2 de mi tabla periódica, su número de oxidación entonces tiene que ser de +2. ¿Okay? Y los grupos OH en su conjunto tienen una carga de -1. Una vez que ya asignamos los números de oxidación, pues el tercer paso sería nombrarlos con la nomenclatura, tanto de la UPAC, stock y tradicional. ¿Cómo nombraríamos a este compuesto con la nomenclatura de la UPAC? Recordemos el fundamento. El fundamento de la UPAC nos indica que vamos a nombrar la cantidad de átomos que estén presentes en la molécula utilizando prefijos de cantidad. Entonces, en este caso de los hidróxidos, debo de observar primero cuántos grupos OH se encuentran presentes en la molécula. Podemos observar que tenemos dos grupos OH. Y recordemos que el prefijo que debo de utilizar para nombrar a dos grupos OH, pues sería di o sería bi. Podemos utilizar cualquiera de esos dos. Por lo tanto, voy a poner el prefijo bi. Seguido de ello, pondríamos la función química. Por ello es importante identificar primero la función química. Este de aquí sería un bihidróxido. Después de ello, dejamos un espacio y vamos a mencionar de qué es ese hidróxido. Dejamos un espacio y posteriormente nombramos a la parte metálica, que en este caso sería el calcio. También podemos notar que el calcio no lleva un subíndice como tal, pero debemos de saber que en esta parte como subíndice debe de llevar un número 1. Pero pues el número 1 generalmente no se coloca. Entonces el prefijo para 1 sabemos que es mono y simplemente adicionamos el nombre del metal, que en este caso será calcio. Y con ello tendríamos el nombre de la UPAC para este compuesto químico. Una vez que nosotros ya tenemos el nombre de la UPAC o de la sistemática, todo lo demás se vuelve un poquito más fácil. Para la nomenclatura stock, lo único que tenemos que hacer es eliminar los prefijos que hayamos puesto en la nomenclatura sistemática. Si yo elimino los prefijos, solamente me quedaría hidróxido. Hidróxido de calcio, ¿correcto? Posteriormente a ello, para diferenciar a la nomenclatura de la UPAC con stock, recordemos que el fundamento del stock nos indica
que entre paréntesis en número romano se debe de poner el estado de oxidación del elemento catiónico. ¿Quién es el elemento catiónico? El que tiene la carga positiva. En este caso, pues es el calcio. Entonces, esta carga que tiene el calcio, que es el más 2, lo tengo que poner entre paréntesis y ese 2 tiene que ir en número romano. Y con ello ya estoy formulando la nomenclatura stock. Y por último, la nomenclatura tradicional. La tradicional, recordemos el fundamento, me indica que debo de observar cuántos estados de oxidación tiene el elemento catiónico. Y dependiendo los números de oxidación que tenga, me voy a posicionar en la casilla correspondiente. En el caso del calcio, solamente tiene un número de oxidación que es el más 2. Por lo tanto, me tengo que posicionar en la primer casilla. Ese número de oxidación que es del calcio, el más 2, pues solamente puede tener un primer lugar porque es el único. Así que al calcio le vamos a tener que dar una terminación ico. De esta manera, ese compuesto tomaría el siguiente nombre. Voy a poner primero la función química, hidróxido. Posteriormente, recordemos que la palabra D, en este caso de la tradicional, se omite. Voy a dejar un espacio y posteriormente nombro al calcio dándole la terminación ico. Así que este compuesto se llamará hidróxido cálcico. Y listo, ya tendremos las tres nomenclaturas. Para la sistemática de la UPAC se llamará bihidróxido de monocalcio. Para la stock se llamará hidróxido de calcio entre paréntesis 2. Y para la tradicional se llamará hidróxido cálcico. Analicemos otro ejemplo más para que quede esto todavía más claro. Ahora tenemos dos compuestos que están formados por un mismo elemento metálico, pero que en grupos OH tenemos diferentes cantidades. Recordemos que el primer paso pues es identificar la función química. Ya sabemos que estos dos compuestos son hidróxidos porque tienen la siguiente estructura. Tienen un metal del lado izquierdo y también están acompañados de grupos OH del lado derecho. Por lo tanto son hidróxidos. Esa es la función química. Seguido de ello debemos asignar números de oxidación. El níquel en este caso tiene dos números de oxidación. Trabaja con el más 2 y trabaja con el más 3. Recordemos que el grupo OH trabaja con una carga total de menos 1. Posteriormente a ello pasamos a nombrarlos. ¿Cómo nombraríamos a este compuesto con la nomenclatura de la UPAC? La nombraríamos de la siguiente manera. Debo de observar cuántos grupos OH se encuentran en cada compuesto. Puedo observar que en el primero tengo dos grupos OH. El prefijo para 2, recordemos, es di o bi. Vamos a utilizar el di. Seguido del prefijo di, que me indica la cantidad de 2, voy a poner la función química. En este caso son hidróxidos. Por lo tanto, el primero será dihidróxido. ¿Okay? Seguido de ello, dejo un espacio, coloco la palabra de y puedo observar que también tengo un solo átomo de níquel. Por lo tanto, el prefijo para uno es mono y al final voy a poner el nombre del elemento metálico, en este caso níquel, y ya tengo el nombre para el primer compuesto. Para el elemento químico del lado derecho sería de la siguiente manera. Ahora tengo tres grupos OH. Recordemos que el prefijo para 3 tiene que ser tri. Por lo tanto, pondríamos el prefijo tri seguido de la palabra hidróxido, porque esa es la función química de este compuesto, seguido de un espacio, después la palabra de, dejo un espacio y pongo al níquel. Observamos que también tengo un solo átomo de níquel, el prefijo para 1 será mono, y al final coloco el nombre del elemento metálico. Y listo, de esta manera estamos asignando el nombre de la UPAC para estos dos compuestos. Uno se llama dihidróxido de mononíquel y el del lado derecho se llama trihidróxido de mononíquel. Para la nomenclatura stock, recordemos, eliminamos los prefijos de cantidad, eliminamos el di, eliminamos el mono
y todos estos de acá, el tri y el mono. ¿Cómo me quedaría la nomenclatura stock? Simplemente me quedaría como hidróxido de níquel para el primero, el del lado izquierdo, y para el del lado derecho me quedaría lo mismo, hidróxido de níquel. ¿Cuál es la diferencia aquí? Porque obviamente no se pueden llamar igual. El primero, entre paréntesis, recordemos, debe de llevar la carga catiónica. ¿Cuál es el catión? En este caso es el níquel y la carga de ese níquel es un 2. Entonces el del lado izquierdo, entre paréntesis, debe de llevar un número 2 en romano. Y el del lado derecho, entre paréntesis, observamos que la carga del lado derecho del níquel pues es el más 3. Entonces, entre paréntesis debe de haber un número 3 en romano. Esa es la diferencia entre estos dos compuestos. Y por último, para nombrar a estos compuestos químicos con la nomenclatura tradicional, recordemos que el fundamento nos dice que debemos de observar cuántos números de oxidación presenta dicho elemento químico metálico. En este caso, pues el níquel cuenta con 2 números de oxidación. Por lo tanto, si presenta 2 números de oxidación, me voy a posicionar en la columna o en la fila número 2, que sería esta parte. Un estado de oxidación ocupará un primer lugar y otro estado de oxidación pues ocupará un segundo lugar. El primer lugar siempre va a ser para el número de oxidación menor y el segundo lugar siempre será para el número de oxidación mayor. Cuando el compuesto químico tenga al níquel que utilice el menor número de oxidación, al níquel le vamos a dar una terminación oso. Y cuando el níquel utilice el número de oxidación mayor, le vamos a dar una terminación ico. ¿Cómo quedaría nuestra nomenclatura? Nos quedaría de la siguiente manera. Observo que el níquel del compuesto que está del lado izquierdo utiliza el número menor. Por lo tanto, a este compuesto, al níquel, le voy a dar la terminación oso. Y el del lado derecho utiliza el número de oxidación mayor. Por lo tanto, a este compuesto del lado derecho le voy a dar la terminación ico para el elemento metálico, que en este caso es el níquel. Nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, lo primero que tengo que hacer es colocar la función química. En este caso será hidróxido. Hidróxido, recordemos que en este caso la palabra D se omite y al níquel le voy a dar terminación oso. Así que este compuesto me quedaría como hidróxido niqueloso, terminación oso. Y el del lado derecho me quedaría similar al primero. Voy a poner la palabra hidróxido porque es la función química de este compuesto. Posteriormente recordemos la palabra D se omite y al níquel, que en este caso utiliza el número mayor, el número de oxidación mayor, debemos de darle una terminación ico a este elemento metálico. Por lo tanto se llamará hidróxido niquélico. Y listo. Hemos nombrado a estos dos compuestos, a estos dos hidróxidos que utilizan el mismo elemento metálico, pero que tiene diferentes números de oxidación. Y estas serían sus nomenclaturas, tanto para la sistemática, que está en color azul, para el stock, que está en color verde, y para la tradicional, que está en color rojo. Hasta aquí con el video del día de hoy. Si te ha gustado, por favor, regálanos un like. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto suscríbete a nuestro canal de YouTube para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos nuevo contenido. Sin más que agregar, nos despedimos y nos vemos en el siguiente video.